Muy buenas noches, sean bienvenidos a su canal de Laico a Laico. Nuevamente nos encontramos con ustedes, compartiendo con ustedes lo que es esta programación acerca de lo que son noches teológicas, donde vamos a reflexionar acerca de lo que es también el mes de la Biblia, como lo hemos hecho durante lo que es todo este mes, con una reflexión muy importante también para ustedes, que es acerca de lo que son los profetas mayores y lo que son los profetas menores. Le doy la bienvenida a don Sabino también, que está aquí conmigo para compartir con ustedes lo que es esta reflexión del Antiguo Testamento, donde vamos a reflexionar acerca de lo que es el papel del profeta. Bienvenido, señor Sabino. Gracias. Bienvenidos también a todos en este programa que vamos a iniciar ahorita. Pues en esta vez vamos a hablar sobre los profetas mayores y menores, y pues para entender lo que es aquel profeta, es el que anuncia la buena nueva de Dios, que es de parte de Dios, no de él, y denuncia la injusticia, las injusticias que ocurren en ese tiempo en el pueblo de Israel. Entonces, bueno, aclaramos que el profeta es el que anuncia y denuncia, ¿sí? Lo que es la palabra de Dios. Claro que sí, son tres características que tiene el profeta dentro de lo que es la historia de lo que es el pueblo de Israel, profetas mayores, de los que estamos, con los que estamos mencionando también a ustedes. Normalmente, Sabino, cuando hablamos cuando se habla en la sociedad acerca de lo que es un profeta, casi siempre se habla de una persona que es adivina, de una persona que tiene visiones, etcétera, etcétera. Y por no ser una persona quizás a lo mejor que esté relacionada también con lo que es la misma iglesia, muchas veces pues a lo mejor se cae o se corre el riesgo de llegar también a pensar que pues un profeta pues es un adivino. Sí, desafortunadamente sí hay a veces esa creencia de que se cree que es una persona muy muy especial, ¿verdad? O adivina, ¿verdad? Que lo sabe todo, pero no, realmente aquel que tiene la palabra de Dios, aquel que busca la verdad, que busca la justicia, entonces, bueno, es un profeta, aquel que habla con la verdad, ¿sí? Y aquel profeta pues que habla también en lo que es pues en nombre de Dios, ¿verdad? Para el Antiguo Testamento, para lo que es el pueblo de Israel, pues un profeta era una persona que había sido llamada, que había sido elegida también por parte de nuestro Señor, pues todo esto con la finalidad para dar una exhortación, para pues podemos decir también, Sabino, para dar un jalón de orejas también al pueblo, ¿verdad? Porque pues siempre un profeta habla en lo que es el nombre de Dios, pero también pues siempre pues también, como tú mencionas, denunciando acerca de lo que es las injusticias que se vivían también en ese tiempo. Y uno de ellos, de los que tenemos también dentro de lo que son estos profetas mayores, Sabino, pues es el profeta Isaías. El profeta Isaías, sí. El profeta Isaías es uno de los pues grandes, ¿verdad?, profetas de esos tiempos del pueblo de Israel, ¿sí? Y obviamente es muy marcada en la Sagrada Escritura, en nuestra cultura religiosa católica, cómo él anuncia la pasión de nuestro Señor, ¿sí? Cómo anuncia también la venida de el Emmanuel, ¿verdad?, del Salvador, y también denuncia las injusticias que sufre el pueblo por parte de los sacerdotes, ya, ¿verdad?, que se salían del carril, ¿no?, de lo que era los mandamientos, lo que era la ley de Dios. Ley de Dios. Entonces, pues él denuncia, ¿verdad? Es uno de los que tienen mucho peso. ¿Por qué? Porque es un profeta muy consciente de la situación del pueblo de Israel en ese tiempo. De hecho, un profeta que es el de los que más tiene también capítulos, de los más largos, de los más extensos, se llega a mencionar que es un segundo Isaías por los capítulos que tiene, Sabino. Y recordando también, haciendo mención también de lo que tú mencionas, pues un profeta que nos va a hablar también acerca también de lo que nosotros meditamos y reflexionamos dentro de lo que es también el mismo tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Cuando tomamos lo que es ese capítulo también 58, donde se habla acerca de lo que es el ayuno que hacía el pueblo de Israel y el auténtico ayuno que le agrada al Señor. Claro, siempre el profeta está atento a lo que Dios está comentando o hablando, y él está atento, entonces habla, comunica y extiende al pueblo ese mensaje.
por muchos a veces no muy bien visto en aquel tiempo, ¿verdad? Pero pues era un tiempo fuerte porque había mucha desviación del pueblo de Israel, pero Isaías se pone firme y anuncia y denuncia. Es una gran profeta. Sí, claro que sí. Y también encontramos dentro de lo que es sus capítulos, ya lo mencionabas tú, Sabino, acerca de lo que era también la venida de lo que era también el Mesías, pero también encontramos algo bien importante porque nos habla y nos menciona también acerca de lo que es toda la pasión de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en el tiempo de Cuaresma y sobre todo en lo que es el tiempo también de lo que es ya la Semana Mayor, la Semana Santa, pues ahí se enfoca y se hace mucho hincapié también de lo que nos menciona también lo que es el profeta Isaías. Podemos decir que el profeta Isaías nos habla también acerca de lo que es toda la pasión de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y también, obviamente, muy retomado por pues San Pablo, inclusive ya más adelante, es todo ese caminar de la pasión, ¿verdad? Recordemos también que como profeta, pues también conocía a Isaías, leía a Isaías, y entonces, bueno, todo aquel que leía al profeta Isaías, que estaba enterado cómo era, pues tenía la esperanza de que llegara ese Salvador, ese Redentor, ¿no? Y Isaías pues lo anuncia. ¿Y lo anuncia de qué forma? ¿Verdad? También anuncia a la Virgen, que el Redentor vendrá de una Virgen, ¿verdad? Entonces, tenemos mucho que conocer y que leer sobre el profeta Isaías y lo meditamos, como dice usted, compadre, en la Cuaresma y en la natividad, en nacimiento. El nacimiento, pues, ¿verdad? El tiempo de natividad, de Navidad. Entonces hay mucho para reflexionar en esa área. Sí, yo creo que es bien importante que ustedes también vayan y vean lo que es este libro de este profeta, y también pues un profeta también como que no quería salir a lo que era esta misión, hacer el papel de lo que es el profeta, ¿verdad? Pero este profeta se siente quemado por el Señor dentro de lo que son sus labios y dice, bueno, pues Señor, ya me quemaste los labios, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Yo creo que si nosotros pudiéramos experimentar lo que experimentó este profeta, pues nosotros también diríamos, Señor, pues ya me tocaste, pero ¿cuántas veces el Señor no ha llegado también a nuestra vida y ha tocado muchas veces también nuestra misma historia, la misma situación que muchas veces nosotros vamos viviendo, más vamos enfrentando, y vamos viendo también la mano de Dios dentro de lo que es nuestra vida cotidiana, Sabino? Y a pesar de todo esto que vivimos, muchas veces nos cerramos a lo que es esta gracia. Exactamente, muchas veces nos cerramos a esta gracia, pero no somos a veces capaces de decir, como el profeta Isaías, ¿no? Aquí estoy yo, mándame. Ahora sí, soy yo, envíame. Ahora sí, envíame, ¿verdad? Entonces, a pesar de sus temores, Dios le da la fuerza y lo bendice y sale a anunciar con todo lo que él podía. Y parece ser que en esta frase que tú mencionas del profeta Isaías, parece ser que el Señor interpela, parece ser que el Señor cuestiona a Isaías, ¿verdad? Porque cuando le dice, ¿y a quién voy a enviar? ¿Y quién va a ser mi mensajero? Y parece ser que Isaías pues nomás se queda escuchando, ¿verdad? Entonces da esa respuesta el profeta y dice, bueno, Señor, pues si no hay más, aquí estoy yo, envíame a mí. ¿Sí? ¿De qué siglo surge lo que es este profeta, Sabino, para que la gente pues se pueda dar una idea también dónde y en qué siglo y en qué situación surge esto? Bueno, es antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Más o menos claro. En el año 760, por ahí, 65, antes de nuestro Señor. Sí, todo esto es en el Antiguo Testamento, sí, más o menos son fechas aproximadas, no estamos dando lo que es una fecha que digamos es exacta, ¿verdad? Pero es una aproximación para que nosotros pues también nos demos una idea dónde surge lo que es este profeta. Claro, exactamente, pero es importante ponernos en la parte de la historia para ir viendo cómo antes de la venida de nuestro Señor, los profetas están pues anunciando, están trabajando, están haciendo su labor, ¿sí? Todo por la obra pues de Dios, ¿verdad? Por ese mandato divino. Hay otro profeta, Sabino, que llama la atención también que tenemos aquí y que sin duda también nos da mucho también a nosotros para que nosotros podamos imitar su ejemplo de este profeta.
Al profeta Jeremías. Sí, el profeta Jeremías. El profeta Jeremías. Es más joven, muy diferente al profeta Isaías, que era un profeta ya de una avanzada edad, adulto. Así es. Antes de formarte, dice el profeta, Dios le dice al profeta, ¿verdad? Habla en mi nombre. Y reconoce Jeremías, ¿verdad?, esa gracia de que antes de que naciera él, Dios ya lo conocía. Es un profeta donde manifiesta, ¿sí?, todo ese amor de Dios, toda esa justicia de Dios, y amonesta al pueblo. Tanto así que pues hasta lo encarcelan, ¿verdad?, porque hablaba muy, muy seriamente, ¿no? O sea, lo que era. Él no andaba con medias cosas, ¿no? Entonces es un profeta muy carismático, ¿verdad?, pero también muy criticado. ¿Por qué? Porque pues a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades, obviamente, ¿verdad? Y él tenía esa fuerza, ese espíritu de lucha, de conversión, de interpelar todas las cosas malas que estaban haciendo en ese tiempo los gobernantes del pueblo de Israel. Yo creo que hay una diferencia aquí que nosotros podemos compartirle también a las personas que nos están viendo por estos medios de comunicación, donde encontramos nosotros, Sabino, un profeta joven que ya desde el vientre de su madre había sido llamado y elegido por Dios, y a diferencia de lo que es el profeta Isaías. Vámonos un corte y regresamos con ustedes para seguir reflexionando acerca de los profetas mayores y menores. Ya estamos de regreso aquí en su canal de Laico a Laico, pues con esta reflexión que estamos compartiendo con ustedes acerca de lo que es también la Sagrada Escritura, ¿sí?, meditando y reflexionando acerca de lo que son los profetas mayores. Y nos quedamos con este profeta Jeremías, Sabino, que pues muy joven, ¿verdad?, que se sentía incapaz para realizar esta misión, pero bueno, ante la voz de Dios pues no hay quien se resista. Así es. No se resiste, y al contrario, pues pone todo su ánimo. Aunque también debemos de reconocer que sí, pues tuvo sus crisis, ¿no? Como todos, como ser humano, ¿no? El miedo a hablar, el miedo a decir, el miedo a interpelar. Entonces, claro que sí, aquel que anuncia la palabra de Dios, a veces tiene sus momentos de miedo, de dificultad, de temor, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues como todo ser humano también él la siente. Lo experimenta. La experimenta. Sí, y de qué siglo surge lo que es ¿en qué siglo surge lo que es el profeta Jeremías, a diferencia de lo que es Isaías? Son 100 años más o menos de diferencia. Acordémonos que Isaías más o menos es en el 760, 65, y Jeremías ya viene siendo por ahí en el año 650 antes de Cristo. Antes de Cristo. Son antes de Cristo todos los profetas mayores. Entonces, bueno, pues es un tiempo donde el pueblo de Israel aún sigue siendo pues querido por Dios, porque le manda a los profetas para guiarlos, para que no se salgan del camino. Y
Y entonces llega un profeta, Isaías, luego llegó ahorita Jeremías, y el pueblo parece ser que no entiende. Entonces, pues el profeta tiene mucho trabajo, tiene mucha labor, ¿verdad? Como tú y yo la tenemos también dentro de lo que es el trabajo, de lo que es la evangelización. Esta misma experiencia que experimentó también el profeta Jeremías, quizás Sabino es la que experimenta también todo agente de pastoral. Sí. Toda persona que se dedica también por hacer llegar lo que es el evangelio, por anunciar lo que es la palabra de Dios. Quizás también a imagen, también como el profeta Jeremías, aquellas personas que son jóvenes, que han sido llamadas, que han sido elegidas para anunciar lo que es este mensaje. Muchas veces, ¿cuántas veces no se experimenta lo que es esta incapacidad? ¿Cuántas veces podemos decir, es que yo no puedo hacerlo? Y tú puedes ver al profeta Jeremías que sin duda, en medio de una crisis, en medio de lo que es esta situación que le estaba tocando vivir a él, sí, escucha esa voz de Dios y se lanza. Así es. Entonces, pero creo que también nosotros, todos los evangelizadores, sí tenemos esas crisis también, pero también tenemos que tener la fuerza, porque no vamos solos, ¿no? Dios va con nosotros. Claro. Entonces hay que tener esa confianza para que todo aquel que quiera arrimarse a conocer y hablar de Dios, pues que no le dé miedo, ¿verdad? Que no tenga temor, ¿verdad? Pero siempre a veces existe un poquillo, ¿no? Parte de esto, parte del trabajo que va realizando aquella persona también que desea caminar en lo que son los proyectos de nuestro Señor. ¿Y qué podemos decir también del profeta Joel 1, como los profetas también mayores, también que se da dentro de lo que es la historia de lo que es del pueblo de Israel? El profeta Ezequiel. Ezequiel, perdón. Bueno, el profeta Ezequiel más o menos es en el año 580 antes de Cristo, ¿verdad? Sí. También es uno de los profetas donde Ezequiel también anuncia, ¿verdad?, que les cambiaré el corazón, ¿verdad?, de piedra por uno de carne, porque también duro el pueblo de Israel siempre, y también nosotros, ¿verdad?, todos somos a veces muy duros para cambiar nuestro corazón y abrírselo al Señor, pero el profeta Ezequiel también se distingue en esa forma de que Dios quiere el cambio del ser humano, el cambio de la persona. Y desde antes, desde mucho antes, y hasta la fecha nos lo sigue pidiendo, ¿verdad? Y bien importante esto que menciona Sabino, o sea, el cambio, un cambio radical. Por eso él le pedía al pueblo de Israel, sí, un cambio de qué, de corazón, diríamos ahora en estos tiempos, Sabino, un trasplante. Yo creo que hoy necesitamos nosotros un trasplante de corazón también, para que nosotros podamos amar, para que nosotros podamos servir, para que nosotros podamos ayudar, para que nosotros podamos involucrarnos también en toda esta situación social que estamos viviendo. ¿Sí? Y el profeta hablaba duro, hablaba también fuerte, pero también hablaba también, si no me equivoco, también Ezequiel, también acerca de lo que son también el trabajo que ejercían también los pastores. Claro, bueno, pero de todas maneras, esa acción de hablar, de anunciar, profetizar, sí, y de profetizar, sigue siendo igual ahorita. Y ciertamente estamos viviendo ahorita una sociedad bastante fuerte, donde desafortunadamente vemos pues muchas desgracias, ¿no? Asesinatos muy horribles. Entonces, y pensamos, ¿dónde está el corazón de esas personas que hacen esas cosas? ¿Verdad? Entonces sí, es un cambio, necesita un cambio de corazón, tanto de las papás, de familias, como de los hijos, involucrarse más en lo que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ir cambiando ese corazón terco, necio, ¿sí? Y hacer las cosas pues mucho mejor. Y no lo estimula mucho el profeta Ezequiel, ¿verdad? En ese cambio de actitud y de vida, pero una vida concorde a los valores evangélicos. Claro, sí. ¿Y qué podemos decir del siguiente profeta también que tenemos, que se relaciona también dentro de lo que son estos profetas mayores, como es el profeta Daniel? Podemos hablar aquí, Sabino, acerca de lo que es un profeta también, acerca de lo que es, podemos decir, donde hace una reflexión, podríamos decirlo así, escatológica. Sí, bueno, el profeta Daniel, obviamente, su finalidad era sostener la ley, es decir, la ley de Dios. Como decíamos, en algunas otras etapas, el pueblo de Israel pues se sale de esa ley,
Y él dice, no, es que Dios manda esto, ¿verdad? Aquí están los mandamientos, aquí está cómo debemos de comportarnos, obviamente. Pero el pueblo pues siempre necio, como hasta la fecha estamos, ¿verdad? Dice, y también pues era el animador, ¿verdad? Y les incluía mucha esperanza pues a los judíos que eran perseguidos. Este profeta más o menos viene en el año 160, 170 antes de Cristo, ¿verdad? Pero como eran perseguidos por lo de Antíoco y Epífanes, el pueblo, Daniel sostiene y les da el ánimo para seguir adelante y no decaer en la fe de Dios, en el mandato divino, el mandato de Dios. Decías tú, Daniel, aquel que se lo querían comer los leones, decías, comentabas. Sí, aún así, ese hombre de fe, ¿verdad? Y de tanta confianza, que cuando lo echan a los leones, ¿verdad? Pues parecen gatitos ahí a un lado de él, ¿verdad? No le decía nada, ¿sí? Pues miren, fíjense bien, acerca de esta revelación que estamos compartiendo con ustedes, estas características que mencionaba el señor Sabino al inicio, se van haciendo vida y se van haciendo, más bien se hicieron vida y se hicieron realidad por medio de lo que fue el anuncio profético de estos profetas mayores. Cada uno de ellos le costó anunciar, cada uno de ellos tuvo que denunciar, cada uno de ellos tuvo que extender lo que era este reino de Dios, ¿verdad? Y como tú dices, en medio de una crisis, en medio de una situación bien difícil, donde el pueblo de Israel, sí, dices tú, bien cabezón, bien tremendo, no quería reaccionar, se le mostraba nuevamente la ley por medio de lo que eran los profetas, y aún así, los profetas no se desanimaban. Sí, en el caminar del tiempo del pueblo de Israel, Dios nunca desamparó a su pueblo, aunque el pueblo le diera la espalda. Pero le mandaba un juez, le mandaba un profeta, ¿verdad? Nunca lo desamparó. Y a pesar de todo, siempre está al pendiente. Y sigue al pendiente de nosotros. Y sigue al pendiente de nosotros, aún en estos tiempos. Pero desde tiempos atrás, Dios siempre está al pendiente del pueblo y no quiere que se desvíe. Cuando nos va mal, cuando nos zafamos o nos desviamos de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Dios ama a su pueblo y por eso manda también estas correcciones también por medio de lo que son los profetas, ¿verdad? Un padre que ama a sus hijos siempre va a hacer lo que es esta corrección, porque parece ser que muchas veces cuando se nos da una corrección, cuando se nos da una llamada de atención, una jalada de orejas, como que no queremos obedecer, Sabino. Sí, siempre somos renuentes, rebeldes, no nos gusta. No nos gusta que nos llamen la atención. No nos gusta, ¿verdad? Y entonces parecemos y decimos, bueno, ¿por qué aquella persona tiene que decirme en qué estoy mal, en qué me estoy equivocando, en qué estoy fallando? ¿Sí? Y cuando vemos esta corrección, decimos, ¿esta persona me está haciendo esto? Pensamos que aquella persona no nos quiere. Muchas veces pensamos esto, pero no, es muy diferente. Lo que pasa es que las acciones que nosotros hacemos no están de acuerdo con lo que tenemos que hacer con nuestra vida cristiana. Claro. Muchas veces las acciones que hacemos pues traen consecuencias y va a depender de nosotros que esas consecuencias sean pues buenas o malas. Y muchas veces por las acciones que hacemos nos traen consecuencias malas y decimos que es Dios, ¿no? Le echamos la culpa a Dios en vez de reconocer nuestra falla, ¿no? Entonces claro. Es que Dios se olvidó de mí, dicen, ¿sí o no? Sí, Dios se olvidó. ¿Cuándo? Dios se olvida de nosotros, jamás. Bien, vamos ahorita a un corte y vamos a regresar con ustedes para seguir compartiendo acerca de lo que son, ya no los profetas mayores, sino los profetas menores. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cosas. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del Magisterio de la Iglesia.
Ya estamos de regreso aquí con ustedes compartiendo lo que es esta reflexión tan interesante acerca de los profetas mayores, en la cual pues también hemos hecho ya una reflexión. Ahora vamos a compartir con ustedes acerca de lo que son los profetas menores también, que se dan también más o menos por lo que son el siglo V y el siglo VI antes de Cristo. Y ahorita vamos a tomar lo que es el profeta Amos. Vamos. Adelante, Sabino. Sí, más o menos el profeta Amos de 740, 790 antes de Cristo. También, un poco más atrás, ¿verdad? De los profetas, bueno, casi por ahí en el tiempo del profeta Isaías. El profeta Amos, bueno, es un pastor, es un recolector, ¿sí? Pues cuida su ganado, es una persona de trabajo, ¿verdad? Pero es quien levanta la voz y condena a cómo los sacerdotes de aquel tiempo llevaban la obra de Dios, ¿sí? Los amonesta diciéndoles que el sacerdocio, lo que debe de hacer el pueblo de Israel, pues es la obediencia a Dios. Y se salen algunos sacerdotes y les reclama sus faltas, sus comeltones, sus borracheras, sus inequidades, sus prostitución, inclusive bastante cosas malas que había en ese tiempo, ¿sí? Como siempre las ha habido, ¿verdad? Y él amonesta, los está amonestando, ¿sí? Y obviamente, pues sí, también, como decimos, ¿no? Se enojaban con él, ¿no? Porque pues hablaba, imagínense ustedes que una persona, un laico, un ciudadano, pues diera una exhortación a un pastor en estos tiempos. Bueno, pues casi se le pone se le pone luego al frente lo que es esta persona, ¿verdad? Que tiene un ministerio, que es un ministro de Dios. Y yo creo que este profeta, como tú mencionas, un profeta que habló en nombre de Dios, un profeta también que también le echó en cara también al pueblo acerca de lo que eran sus comilonas, sus borracheras y todo esto, ¿verdad? Pero un profeta también que se enfocó mucho también en lo que era la Sagrada Escritura. Este era un agricultor, era una persona que tenía ganado y todo, pero bueno, eso no quitó de su mente también que él se sosteniera acerca de lo que era también la misma palabra de Dios. Sí, menciona Amos 8:11, por ahí nos menciona y nos dice, ¿verdad? Que dice, llegarán días en que ustedes querrán escuchar lo que es la palabra de Dios y no habrá quien les predique. Cuando yo vi ese pasaje de Amós, tú sabes, no dije, caray, ¿sí? Cuando uno quiere escuchar la palabra de Dios, como que no hay nadie, ¿verdad? Y cuando todo va bien, pues ni quieres escuchar la palabra de Dios. Siempre el pueblo de Israel, igual que los que como estamos ahorita nosotros, ¿no? Estamos bien, no queremos saber de Dios. Tenemos una apuración y ahí vamos corriendo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y así estaba el pueblo, ¿verdad? Y entonces, bueno, Amos los amonesta. Dice, pues, ¿qué está pasando? ¿Están o no están con Dios? ¿O qué vamos a hacer? Pero no, siempre el pueblo de Israel a ratito se entendía, a ratito no entendía, como somos todos ahorita igual. Ok, vámonos con el siguiente profeta que tenemos ya también en lista, Sabino, que es el profeta Oseas. Bueno, el profeta Oseas más o menos en el año 720 antes de Cristo, ¿sí? Y también es un profeta que denuncia, ¿sí? ¿Qué denuncia? Pues las injusticias que estaban viviendo el pueblo de Israel, ¿sí? Y que hacía, pues muchos sacerdotes con fallas, no aplicaban la ley como era, pero le interesa más a Oseas el amor, es decir, la ofrenda de amor, de caridad hacia las personas, ¿sí? No sacrificios vanos, sino que sean ofrendas de amor. Agradables a Dios, ¿sí? No sé si hay un texto donde habla, no sé si es Oseas 6, donde dice amor quiero y no sacrificios, ¿verdad? Si no me equivoco, sí. Entonces, como que él miraba, yo creo que en ese tiempo, Sabino, que el amor pues no estaba en ningún sentido de la palabra ahí en ese ambiente, ¿sí? Como que él analizaba, él miraba, él pensaba, ¿sí? Que los sacrificios que se hacían, pues a lo mejor ellos querían a lo mejor sacrificarse para agradar a Dios, pero realmente lo que le faltaba a esa obra de caridad era el amor. Exactamente. Y sigue faltando ahorita.
y sigue faltando, ¿verdad? Nos Sigue sigue haciendo faltando. mucha falta también hoy en la actualidad, en nuestra misma sociedad, en la misma familia, en la misma escuela, en todos los lados donde nosotros nos desenvolvemos. ¿Qué decir del siguiente profeta también que También tenemos? el profeta Joel, Joel, el profeta perdón, Ageo. Ageo. Tenemos a Ageo, sí, más o menos en el año 520 antes de Cristo, sí, y dice que los animó a construir el pueblo de Jerusalén. ¿Cómo es? Del pueblo de Los Jerusalén. animó a construir, sí, el Como que, pueblo como de que eran Jerusalén. coditos para cooperar, ¿verdad? Y como surge hoy también, ¿verdad? De hecho va a mencionar, creo, Ageo también, ¿verdad? Que Dios siempre va, sí, Dios siempre va a bendecir a aquella persona que coopera para lo que es una obra material, como se hacía también en aquel entonces cuando se aportaba una cooperación o una aportación para lo que era también la edificación de lo que era el pueblo de Jerusalén, si no me Así equivoco. Así es. Y anima, anima y estimula, ¿verdad?, a al pueblo para que pues se facilite todo ese trabajo de la construcción del pueblo de Jerusalén. Y qué decir también de lo que es el profeta Joel también, que está muy corto y que únicamente tiene lo que son 3 capítulos, señor Sabino. Ajá. Bueno, primeramente ya ves Dios, dice, Dios, ¿verdad? En el tetragrama que tenemos, bueno, antes no se usaban las vocales, las consonantes, ¿sí? Y Yahvé se escribe pues, y es lo que significa Dios. Este nombre pues no se pronunciaba mucho porque, bueno, por respeto, ¿verdad? Como estaban en el Éxodo, En el Éxodo, exacto. no querían que los paganos escucharan el nombre de Dios y se lo guardaban. Pero a través ya de los estudios bíblicos, ya de muchos años, pues consideramos que es lo más correcto, es Yahvé, Yahvé. Dios. Bien. Y también nos trae algunos textos para la Cuaresma. También Joel nos trae unos textos importantes fuertes, me imagino. para la Cuaresma, para reflexionar, el caminar y el andar en la vida, ¿verdad? Yo creo que lo que es Joel y lo que es Isaías, yo creo que son los que más nos encaminan a vivir lo que es también este tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Que nos hablan más acerca de lo que es la misma penitencia, si no me equivoco, Sí. Sabino. Así es. Dice, por eso dice, vuélvanse a su Señor, su Dios. Es decir, De una conversión, de habla de una una conversión, conversión, de una penitencia, una penitencia. de un sacrificio, pero un sacrificio de amor, no forzado, No ¿verdad? No porque es que me dijo mi mamá, ya lo tengo que hacer, no, es convicción propia, ¿sí? Ese cambio, ¿sí? Ese devolverse, Dios mío, pues soy pecador, pero ayúdame a ser mejor persona. Claro que Entonces, sí. ahí viene. ¿Y ofrezco qué ofrezco? Pues una penitencia, ¿verdad? Un ayuno. De la que pedía el profeta Joel, ¿verdad? Para llegar a lo que era esa conversión. Es por eso que nosotros encontramos lo que son estos textos de Joel y del profeta Isaías dentro de lo que es todo el camino cuaresmal. Así es. Sí, muy relacionado al profeta Isaías también, ¿eh? Y qué decir del siguiente profeta también que tenemos también aquí dentro de lo que son los profetas menores. Queremos aclararles también a ustedes que no por ser profetas menores, sí, pues ya no van a ser tomados en cuenta. No. Lo que pasa que en profetas mayores nosotros encontramos aquellos profetas que tienen mayor contenido dentro de lo que son sus capítulos. Decíamos que el profeta Isaías hablaba de lo que eran más o menos 50, 60 capítulos. Estos profetas menores tienen pocos capítulos, pero no por eso se hace menos a lo que es el profeta, porque al final de cuentas pues también son hombres que hablan también en nombre de Dios como profetas. Claro. Abdías, bueno, es otro de los profetas menores, ¿verdad? Siervo de Dios. Siervo Siervo significa de Dios. siervo de Dios. Abdías, siervo de Dios. Muy bonito nombre que por lo regular ya no lo usan, ¿verdad? Pónganle así Abdías a sus chamacos, aquellos que Abdías. tengan todavía un pequeño y que vayan a bautizar. Pónganle Abdías, siervo de Dios. Dice, es un profeta que hace justicia para sus opresores. ¿Sí? Es un profeta que denuncia las injusticias que están cometiendo los gobernantes hacia ese pueblo, ¿sí? Y como siervo de Dios
les dice también, enderecen el camino. También Métanse el camino. métanse al camino, exactamente. Entonces, muy ciertamente lo que dices, señor Arturo, ese cambio también lo está implícitamente diciendo, ese cambio, esa conversión, como lo dijo el profeta anterior. Oye, y llama la atención que en 3 capítulos te resume eso, como lo hacía también, creo, si no me equivoco, Ageo, meterte, introducirte a lo que es una penitencia, a lo que es un cambio y a una conversión. Así es. Bien, también tenemos a Miqueas, en el siglo VII aproximadamente, antes de Cristo, defensor de la justicia como Amos, ¿verdad? Quien anuncia dónde va a nacer el Salvador. Miqueas también anuncia dónde va a nacer el Salvador, ¿sí? Y también es defensor de la justicia, ¿sí? Entonces, como podemos nosotros ver en todos los profetas, hay mucho donde leer, donde estudiar para comprender la venida de nuestro Señor, la venida de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y todo el acontecimiento que sucede, ¿no? Sí, sobre todo la venida del Mesías, ¿verdad? Uh-huh. La mayoría de los profetas anunciaban, profetizaban, denunciando todo tipo de injusticias, pero también, no nada más denunciaban, por eso decimos que el profeta tiene 3 características. Una de ellas, decíamos, anunciar. Sí, que anunciaba el reino de Dios, ¿sí? Y segunda, que denunciaba todo tipo de injusticia que se iba encontrando también dentro de lo que era el pueblo de Israel. Pero el profeta, a pesar de todo esto, como mencionamos, como escuchamos, profetas mayores, profetas menores, que no fueron escuchados, que fueron ignorados, ellos no se desanimaban, ellos continuaban anunciando lo que era el reino de Dios. Claro. Y hoy en la actualidad nosotros como bautizados, hoy en la actualidad nosotros como personas también que nos decimos llamados y elegidos también por nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde nos hemos quedado o dónde nos hemos estabilizado muchas veces? Parece ser que muchas veces ya, no sé, cuando vemos un foco en la pared, nosotros decimos, pues este foco ya se quedó aquí, porque este foco va a alumbrar aquí, está instalado aquí. Pero yo creo que muchas veces lo que hace falta, Sabino, a nosotros como bautizados y como profetas, es desinstalarnos de muchas cosas. Sí, y lo tenemos muy marcado cuando hacemos en las pláticas de bautismo, ¿no? Sacerdote, profeta y rey. Y se nos olvida y no, ya ahí se quedó. Sí, pero se nos olvida, no hacemos queda por ahí. conciencia, ¿verdad? Bien, pues vamos ahorita a un corte y vamos a regresar con ustedes para seguir reflexionando acerca de lo que son estos profetas menores. Quédense con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en su canal de Laico a Laico. Seguimos con ustedes reflexionando también acerca de lo que son los profetas menores. Y pues no se les olvide también a ustedes también vernos y compartirnos por lo que son estas páginas de Laico a Laico que aparecen en lo que es en YouTube y en Facebook,
¿sí? Para que ustedes también pues puedan compartir pues esta reflexión también que nosotros compartimos con ustedes, y vamos a reflexionar acerca de lo que son estos dos profetas también que dejamos pendientes, que uno de ellos es el profeta Nahum. Nahum, sí, más o menos en el año 660 antes de Cristo, sí, y se dirige muy estrictamente al pueblo de Nínive y a los extranjeros, ¿verdad? El pueblo de Nínive, bueno, pues casi va a ser castigado, ¿verdad? Pero bueno, fue castigado, de hecho no entendió, claro, a pesar de que hizo penitencia, ¿verdad? Porque fue amonestado por Dios, y por el profeta los entonces invita a esa conversión. Pero obviamente, ¿verdad? ¿No? ¿A ese cambio? Sí, claro, adelante. Hubo un adelante. cambio, ¿no? Y dice, entonces, bueno, no lo hacen, ¿verdad? Entonces, también como Jonás, también es que lo mandaron a Nínive, ¿verdad? Y El por profeta eso, Jonás va a él anunciar va a a anunciar. Nínive, la ciudad de Nínive. Entonces, bueno, pues también es una riqueza grande de profetas, aunque no pusimos aquí a Jonás, pero también está en Nahum. Muy bien. Y también tenemos a Zacarías, siglo V más o menos, 500 años antes de Cristo. Zacarías, Dios se ha acordado. Animó a la gente para la construcción del templo también. ¿Y por qué no les rinde nada? Dice la pregunta. ¿Por qué no les rinde nada? El que ayuda recibirá la ayuda del cielo. La gracia de la caridad, pero de la caridad de corazón, ¿sí? Dijiste algo bien importante, la gracia de caridad, sí, con sus semejantes. Yo creo que si algo denunciaba el profeta Zacarías era esto, sí, como que veía que unos tenían en abundancia, sí, cuando el pobre carecía de lo necesario. Entonces por eso él hacía esta amonestación, el profeta Zacarías, Sabino. Así es, y se sigue haciendo. Precisamente por eso la caridad que se hace en una persona enferma, en alguien que de veras necesita, pues es una gracia de Dios el que tú le puedas ayudar, ¿sí? Porque tú eres el conducto donde Dios obra. Entonces debemos ser medio, conducto, para obrar esa caridad. Pero una caridad sin ventajas, una caridad sin pedir nada a cambio. Te doy, pero me lo regresas. No, así ¿verdad? No es un cambalache, ¿sí? Es para gloria de Dios. Por eso cuando dices que visitas a un enfermo, a un preso, es Cristo sufriente, es Cristo preso que está ahí, es la persona en Cristo, aquella persona que necesita de tu caridad, de tu tiempo, de tu amor, de tu consejo. Es importante entonces entender cómo el profeta Zacarías ya nos lo está diciendo desde antes, ¿verdad? A todo el pueblo. ¿Cómo? Obra con caridad. Claro, sí, yo creo que todos estos profetas no dejan de levantar y de alzar la voz, sobre todo pues cuando el pueblo de Israel también pues realizaba todo lo contrario a lo que nuestro Señor pues también le pedía, ¿verdad? Por medio de lo que eran estos profetas. Podemos hablar también del profeta Sofonías, si no me equivoco, también un profeta también que también con pocos capítulos, pero que sin duda también le dice al pueblo de Israel, yo estoy en medio de ti. Entonces Dios se manifiesta, Dios siempre va a estar con su pueblo, ¿sí? Dios siempre va a estar con sus elegidos, Sabino, con aquellas personas que Él ha llamado y que ha destinado también a lo que es anunciar lo que es el reino de salvación. Claro, así es. Entonces, bueno, pues todos estamos destinados a profetizar, estamos destinados a llevar el mensaje de Dios, compartirlo y con caridad. Claro que sí, y como profetas, sí, ojalá que ustedes también pues hagan este esfuerzo también en sus hogares y que, bueno, pues hagamos estos ejercicios también de los profetas que sin duda pues anuncian. Hay veces que a lo mejor no tenemos que hacerlo así como bajita la mano, Sabino, porque hay veces que se vive un tipo de injusticias pues fuertes también en la misma casa, en el mismo hogar, en la misma sociedad, y que bueno, hay veces que tienes que hacerlo, porque si no lo haces tú, pues entonces ¿quién lo va a hacer? Exactamente. Sino tú, que eres una persona llamada y elegida por el Señor. Entonces les invitamos también para que todos ustedes que nos ven y que nos
pueden también ver por estas plataformas, por estas redes sociales, pues también hagamos estos ejercicios, hagamos estos esfuerzos también de poder compartir lo que es su palabra, ¿sí? La mejor imagen que nosotros podemos compartir de lo que es la palabra de Dios, pues es con un ejemplo de vida cristiana. Claro, es un compromiso que tenemos todos, ¿no? Bien, pues vamos a seguir adelante y vamos a compartir con ustedes también lo que es este libro que yo tengo también aquí en mis manos, que es el de Benedicto XIV, que es la compilación de sus documentos pontificios, quien nos ha hecho favor también aquí el licenciado Jorge Gasca de compartirlo también por medio de lo que es este canal. El autor de esta compilación con todos sus documentos, pues es el director de este canal quien también lo ofrece para que pues ustedes también puedan adquirirlo. Sabemos que nuestra iglesia pues tiene estas fuentes importantes, que es la misma palabra de Dios, el magisterio y lo que es también la tradición, ¿sí? Entonces, de donde ustedes también pueden obtener lo que son todos sus fundamentos para que pues su predicación pues también tenga esa eficacia, o tengamos esos argumentos sabinos que muchas veces también la gente nos dice, ¿y de dónde sacas esto? ¿Y de dónde tomas esto? En una ocasión a mí me tocó pongo este ejemplo porque en una ocasión a mí me tocó rezar un rosario bíblico meditado y me dijeron en una ocasión, Sabino, ¿y usted por qué usa la palabra de Dios? ¿Y usted por qué lo hace meditado? ¿Y usted por qué dura bien harto? ¿Por qué se echa casi 2 horas, 1 hora y media ahí con el rosario? Entonces, ya viendo también lo que son los documentos del magisterio de la iglesia, mire lo que pasa, que en tal documento pues viene esta exhortación por parte de San Juan Pablo II, que nos pide y que nos exige que pues también nosotros podamos rezar de una manera en la cual también podamos introducirnos en los misterios de nuestro Señor. Bueno, pero este es un tema muy aparte, pero se los menciono, ¿por qué? Porque tenemos que tener esas bases y esas herramientas bien sólidas. Bien, quisiera que este momento que estoy aquí contigo compartiendo micrófono, Sabino, quisiera que nos compartieras también acerca de lo que es tu trabajo pastoral que vas realizando también dentro de lo que es la comunidad CERS, la comunidad evangelizadora, para lo que es la reconciliación y lo que es el servicio. Yo te conozco a ti ya de mucho tiempo, creo que yo antes que entrara tú ya estabas por ahí ya también dando tus primeros pirules, y yo creo que me ha tocado conocerte y y hemos caminado juntos, también lo puedo decir abiertamente, hemos mantenido también una buena relación de amistad. Creo que algo nos ha vinculado, algo nos ha unido, y yo creo que esto ha sido también la misma presencia de Dios por medio de lo que es también el apostolado. ¿Cómo tú exhortas a un laico también para que no desfallezca en su trabajo de la evangelización, del apostolado, de lo que él tiene que realizar? Bueno, sí, en la comunidad SER, bueno, pues se hace el apostolado, se dan los cursos bíblicos. Ahorita, por ejemplo, que es el mes de la Biblia, el mes de septiembre, se hace el pan de la palabra. La comunidad SER está haciendo el pan de la palabra, ¿sí? Durante la semana en diferentes calles y colonias de nuestra ciudad. Bueno, aún así, de todas maneras, bueno, el vivir el apostolado también te conlleva no nomás a quedarte a veces en un solo lugar. Por ahí estamos también compartiendo en Villagrán también por ahí unas 2 materias allí haciendo apostolado, ¿verdad? De lo que es la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿Qué materias son las que compartes ahí en Villagrán, en esta escuela de teología para laicos? Es pastoral fundamental. Teología pastoral, pastoral fundamental. Pastoral fundamental y eclesiología. Y eclesiología. Sí, fíjense bien lo que este testimonio del señor Sabino, porque muchas veces cuando hablamos nosotros de la formación de los laicos, pensamos que la formación de los laicos tiene que darla especial y exclusivamente lo que es un sacerdote, lo que es un ministro de Dios, y no, fíjense, él es un laico que aún así, dentro de su trabajo que él tiene que hacer, dentro de lo que es su apostolado, como lo mencionó, dentro de la comunidad de los servidores de la palabra, aún así tiene que darse el tiempo para salir y poder compartir también acerca de lo que él ya ha recibido, y que al mismo tiempo comparte para que otros también puedan formarse mejor. Así es, siempre si recibimos,
pues es para dar, no es para quedarnos con aquello, ¿no? Entonces, el leer, el estudiar, el recibir una enseñanza, pues es para compartirla, no para quedarse con ella. Entonces, pues es una satisfacción muy grande el compartirla, ¿no? El que alguien más siga aprendiendo cosas nuevas que quizás no conocía, ¿verdad? Y es una parte de la profetización, como decíamos, ¿no? Hace unos momentos en el tema, ¿no? El anuncio, ¿verdad? El anuncio. También viene siendo una gracia de Dios, porque Él es el que nos da la fuerza o nos pone los medios para poder nosotros aventajar. ¿Sale? Muy bien, pues miren, agradecemos toda esta reflexión que hemos compartido con ustedes por medio de lo que es el señor Sabino, un servidor, y también aquí por el canal de Laico a Laico, que nos ha dado la oportunidad de poder llegar a todos ustedes y de seguir compartiendo en lo que son también en estas noches teológicas acerca de lo que estamos viviendo en este mes patrio, en este mes de lo que es el mes de la Biblia, el mes de la Sagrada Escritura. No olviden de poder abrir, entronizar lo que es su Sagrada Escritura, hacer esos ejercicios de lo que es Lección Divina. Más adelante compartiremos de estos temas y nos vemos para la siguiente. Les agradecemos, un servidor, Arturo Barrón González, Sabino Mejía, y nos vemos para la siguiente. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.